Evangelio y reflexión del día por el Ministerio Católico Redes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36. Es maravilloso postrarme ante ti. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que les esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Sin saber lo que decía, no había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya vamos avanzando en este gran retiro cuaresmal. Ya hoy estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma, el domingo de la Transfiguración. El tiempo pasa rápido y no podemos desperdiciar ningún día. Por eso es necesario que hoy vayamos todos a misa, que nadie se quede en casa y todos en familia acudimos a ese gran banquete celestial que se ofrece en este domingo, día del Señor. Así que todos vamos a dar gracias al templo, y no como por ahí dicen algunos: yo oro desde mi casa, que no está mal, pero todos los cristianos estamos invitados a la Eucaristía, así como lo hacía la iglesia primitiva cuando acudían a la fracción del pan el primer día de la semana. El Evangelio de hoy nos sugiere que debemos subir a la montaña para cambiar. Notemos que los discípulos que subieron con Jesús eran Pedro, Santiago y Juan. Recordemos que Pedro quería impedir que Jesús fuera a la cruz. Santiago y Juan, al entrar a Samaria, querían que Jesús enviase fuego para arrasar esa ciudad que no lo había querido recibir. Estos apóstoles necesitan cambiar de actitud. Por eso Jesús los llevó a la montaña. Por otra parte, en la misma montaña, Pedro quería hacer 3 tiendas, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Es verdad que Moisés y Elías representan la ley y los profetas, pero Pedro cometía el error de comparar a Jesús con estos personajes famosos del Antiguo Testamento. Y no podemos hacer 3 tiendas iguales. Jesús es más que Moisés y más que Elías. Jesús es el Hijo de Dios. Y en ese sentido, todos debemos cambiar nuestra manera de posicionar al Maestro en nuestras vidas. Jesús no debe ser uno más. Jesús es el absoluto, el definitivo. Y desde Jesús debemos partir a los demás. El cambio que dieron los discípulos en la montaña aparece al final cuando dice el texto paralelo de Marcos en el capítulo 9, versículo 8. Y ya vieron a nadie sino únicamente a Jesús. Este debe ser el resultado de todo auténtico encuentro con el Señor. Ya no ver a otra persona sino solo a Jesús, y ver al mundo a través de Jesús. Nosotros no podemos bajar de la montaña y seguir siendo los mismos. Esta experiencia en la montaña debe generar un cambio en nuestras vidas. La gran equivocación de los apóstoles era el querer permanecer ahí. Qué bien se siente estar aquí. Si Jesús los ha llevado al monte de la Transfiguración, no ha sido para que se quedaran en el monte, sino para que desde ese monte divisaran otro monte, el del Calvario. Jesús quiere que vivan esta experiencia para que no se escandalicen de la cruz. El cristiano debe estar listo para la batalla. Resulta sencillo ser cristiano cuando todo está bien, pero ¿qué pasa cuando llegan las pruebas? Cuando llega la tribulación a nuestras vidas. Jesús nos pide ir más allá, cargar nuestra cruz con alegría. Todos debemos acumular en el alma distintas experiencias de fe, experiencias tanto de luz como de oscuridad,
para que cuando Dios nos llame a su presencia para vivir nuestra Pascua, estemos preparados y sobre todo purificados. Pidamos en este domingo tener la valentía de subir a esta montaña con nuestras imperfecciones y bajar de ahí llenos de la presencia de Dios. Y recuerda, hermano, déjalo entrar.